Pues muy bien, señor, y aquí deseosos de escucharle su postura o su posición respecto de esta apertura de la frontera. No entendimos realmente cómo fue posible la apertura en la frontera si el gobierno del presidente Iván Duque no tuvo nada que ver ni cómo hablar con la dictadura de Nicolás Maduro, además por un hecho que es esencial, ¿no? El gobierno colombiano no reconoce a la usurpación de la dictadura de Maduro, pues no lo reconoce como gobierno. Pero fue la dictadura de Maduro, Cilia, la que dio a conocer que se abría, perdón, Delcy Rodríguez, la que dio a conocer que se abría la frontera. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Fue o no fue un diálogo entre dos gobiernos, gusten o no nos guste, el legítimo de Maduro y el legítimo del presidente Iván Duque? ¿O se trató simplemente de una decisión unilateral que tomaron los de la dictadura en Venezuela? A ver, Demar, yo creo que esto es una farsa, y es una farsa de ambos lados. A ponernos en contexto, acordémonos que la primer cierre importante de la frontera fue en el año 2015, que fue cuando se iniciaron las migraciones masivas y Venezuela cerró la frontera unilateralmente. A partir de ahí se ha abierto, se ha cerrado. La última que tenemos es la famoso cierre que se hizo hace un par de años, que se hizo colocando unas tractomulas en los puentes, o sea, cerrando el acceso a lo que era el tráfico pesado, que es el que tiene que ver directamente con el comercio. Eso se hizo y se cerró la frontera, y obviamente pues las fronteras no es que uno las cierre simplemente por poner unas tractomulas en la mitad de un puente o por poner una fuerza armada que no deje pasar a las personas al otro lado. No, la frontera siguió como una frontera viva que es, y muy extensa y muy poco controlada, pues obviamente funcionando a través de los canales ilegales y de los pasos que se crearon, lo cual a su vez también está directamente vinculado con un negocio grande, importante, que se tiene de parte de las Fuerzas Armadas y del Estado venezolano, los que controlan y de alguna manera perciben beneficios por dejar pasar a la gente, que sigue pasando y aún siguen pasando los camiones grandes a través de los cuales algo se mueve de mercancía de un lugar hacia otro. Lo que acaba de suceder, y que yo llamo una farsa, está directamente relacionado en primer lugar con los personajes. El personaje que maneja y controla el poder directamente en la frontera, específicamente el estado del Táchira, es el señor Freddy Bernal. Freddy Bernal, debemos recordar que es un histórico del chavismo, participó en el golpe a Carlos Andrés Pérez en el año 92, hijo de un sargento del ejército venezolano, él a su vez mayor del ejército venezolano, que fue miembro en ese momento, cuando fue el golpe, era miembro de unas llamadas Fuerzas Especiales, que era un grupo élite del ejército, y muy cercano siempre a Chávez, y siempre ha sido uno de los personajes que ha estado dentro del chavismo funcionando muy directamente, y obviamente tiene una estirpe militar, lo cual hace pues que esté directamente vinculado también con las Fuerzas Armadas venezolanas, que todos sabemos que son las que realmente detentan el poder. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una cosa muy sencilla, y es que tenemos elecciones en Venezuela el próximo mes de noviembre, elecciones en las cuales Freddy Bernal, que entre otras cosas tiene un cargo muy simpático, el cargo que él tiene es el de protector del Táchira. Cuando uno le hablan del protector de un territorio o de una ¿Qué tal? región, pues forzosamente tiene uno que acordarse de los protectorados en el régimen nazi y los países ocupados. Pues es el famoso protectorado de los Países Bajos, que era el señor Seyss-Inquart, que después lo condenaron y lo fusilaron en el tribunal de Nuremberg, o el señor Frank, que era el protectorado de Polonia, o los protectorados que existían dentro de la Unión Soviética, que eran los controles políticos que se tenían de unas determinadas áreas. Pues en Venezuela existe protectorado, y hay un protector del Estado fronterizo con Colombia, que es el señor Freddy Bernal, que tiene estos antecedentes y estas características, pero que además es candidato a la gobernación del Táchira, o sea que él no solamente controla, sino que es jugador. Ya será, me imagino que sumará los dos cargos, será protector y gobernador, o gobernador protector, una cosa así por el estilo. Entonces todo este tema de la apertura de la frontera se ha originado dentro de ese contexto, lo cual quiere decir, en primer lugar, de que hay un claro interés de tipo electoral y de tipo político en la zona, y por otro lado se ha involucrado de alguna manera a Colombia, que esa es la parte que no termina uno de entender, porque los venezolanos han dicho de diferentes formas y en diferentes momentos de que todo esto está acordado con Colombia. Es más, han llegado a decir, y yo no he oído a nadie del gobierno colombiano que diga que no es así, de que el gobierno colombiano contactó a las autoridades venezolanas, dígase
protector del estado del Táchira, los contactaron para poder abrir la frontera como parte de la conmemoración de la Constitución del año 1821, que denominada la Constitución de Cúcuta, y que como había que conmemorar ese hecho, pues se debería conmemorar con la apertura de la frontera. Después hablaron de que había reuniones, de que reuniones iban, de que se reunían con las autoridades colombianas. Obviamente, cuando se hablaba de reunirse con las autoridades colombianas, entonces se decía que se estaban reuniendo con las autoridades aduaneras, con las autoridades de control regional, me imagino la policía, los controles fronterizos, y que además todo ese proceso de reuniones avanzaba, no avanzaba, y finalmente, dentro de que sí y no, pues la última declaración del señor Maduro, que creo que es de ayer o de antes de ayer, es de que no se había podido abrir finalmente por demoras, hágame el favor, por demoras y falta de colaboración del gobierno colombiano, que no estaba haciendo la tarea bien en esas reuniones bilaterales. Y todo esto también está metido el otro personaje de la farsa, que es el gobernador. Es la pregunta que ustedes han hecho y que nos hemos hecho todos, de que tiene que ver el gobernador con una decisión de ese estilo. Obviamente el gobernador tiene que participar, pues porque es el gobernador de la región que corresponde a la frontera con Venezuela, pero la apertura o cerrar fronteras del país, eso no es una atribución ni una competencia de un gobernador o de un mandatario local, sino que es del gobierno nacional a través de sus ministerios, muy especialmente a través del control de fronteras y del ministerio y de la Cancillería y de la entidad, la agencia de migración que nosotros tenemos en Colombia. Entonces también se ha visto involucrado en eso, pero parte de toda la farsa y todo este cuento es que como Colombia no tiene relaciones formales con el gobierno de Maduro porque lo desconoce y solo le da reconocimiento al gobierno de Guaidó, pero el gobierno de Guaidó no tiene poder para mover las tractomulas ni para controlar la frontera, pues obviamente tener relaciones para ese efecto con el gobierno de Guaidó pues no tiene absolutamente ningún efecto. Entonces, dentro de todo este va y viene, y lo que se está haciendo con claros objetivos de carácter electoral, diría yo, pero además con otro elemento. Ellos tienen montado, como decimos aquí en Colombia, han montado una tienda. Cuando tienen montada la tienda en que ellos controlan el paso, y quién pasa, y por dónde no pasa, pues obviamente que esos controles no los van a dejar y van a seguir controlando cómo se mueve la gente, lo cual les da un rédito tanto político, poder político, decir quién pasa, quién no pasa, y obviamente el poder intervenir en todo lo que es el movimiento de bienes de todo tipo en esa frontera que, como ustedes saben, eso va desde el narcotráfico del norte de Santander y toda la zona de Catatumbo, etcétera, hasta pues toda clase de bienes en un país que no tiene con qué comer y que obviamente el mercado negro de todo tipo de bienes es realmente el verdadero mercado, es el que realmente produce movimiento económico. Porque la otra parte que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de que van a poder pasar las tractomulas y que se reactiva la economía de la frontera, también es un cuento chino. Y es un cuento chino en el sentido de que, bueno, y si se quitan los camiones que están ahí, pueden entrar tractomulas, ¿cuántos colombianos estarán dispuestos a mandar grandes cantidades de productos para vender en Venezuela cuando no se ha solucionado ni se ha definido cuál va a ser la forma de pago? Uno de los elementos fundamentales que siempre tuvo el comercio bilateral con Venezuela eran unas condiciones y unas formas de pago establecidas. Y más aún desde que el chavismo está en el poder, pues porque usted sabe que controlaron las divisas, devaluaron, la situación económica se deterioró. Obviamente cualquier posibilidad de vender uno en el mercado venezolano debía partir de un supuesto fundamental, y era que hubiera unas reglas claras y que se cumplieran en cuanto a cómo iba a ser la forma de pago. Entonces todo ese cuento de que aquí con la apertura para lo que nosotros llamamos tractomulas y que ellos llaman gandolas, que son los camiones grandes con los que se mueve realmente el comercio de verdad, al mayorista, pues eso tampoco se va a producir simplemente porque quiten las tractomulas de la frontera y dejen el paso por los puentes. Entonces toda esta historia, a mí, en primer lugar, se ha entendido mal en el sentido de que se le ha dado juego a una cuestión interna y un objetivo electoral de los venezolanos, con un personaje como el protector Freddy Bernal, que ya sabe con quién está hablando, y de otra parte también unas actitudes y unas acciones aquí en Colombia con un silencio total del gobierno en el sentido de si sí está hablando, si no está hablando, si sí lo pidió, si sí va a participar, si sí hay interés en que se abra la frontera, si no hay interés en que se abra la frontera. Y ahí vamos con ese cuento, y yo diría que eso les va a durar el entusiasmo
hasta que se produzcan las elecciones ahora de la segunda quincena del mes de noviembre, se produzca el hecho político, que es frente al cual está Venezuela moviendo toda esta teoría de que hay que abrir las fronteras. Y otra parte también yo creo que hay algo de dar como una buena imagen internacional. Acuérdense que todas esas conversaciones en México pues obviamente están estancadas porque los venezolanos son expertos cuando la situación se pone supremamente complicada, entonces llaman a conversaciones internacionales, los apoyan los mismos de siempre, los señores noruegos, etcétera, etcétera, que no tienen nada más que hacer que eso, y van y se reúnen y la conclusión es que no pasa absolutamente nada, pero baja la tensión internacional y dan la imagen de que están en una actitud generosa, condescendiente, para poder mejorar las circunstancias siempre y cuando ellos sigan en el poder, obviamente, que ese es el supuesto que es totalmente inamovible. Esa es la percepción que yo tengo sobre lo que está pasando y un poco el papel, a mí me parece un papel que está jugando Colombia, el gobierno colombiano frente a esa situación, que no debería ser la actitud, han debido decir desde un principio, hombre, sí, pedí que se abriera, bueno, muy bien, pidió que se abriera, o no pedí que se abriera, yo no hablo con el señor Maduro o con el señor Freddy Bernal, bueno, muy bien, no lo hizo, o lo que está diciendo Venezuela son mentiras, no puede decir que nosotros hemos hecho reuniones de las autoridades colombianas, aduaneras o de policía o las autoridades regionales, salvo lo que ha dicho el gobernador, y eso no se ha hecho, eso son mentiras, pero entonces cuando ellos afirman que es así y que fue a solicitud de Colombia y que el proceso se inició porque Colombia quería conmemorar la Constitución del año 21, etcétera, etcétera, y uno se queda callado, pues entonces llegan a la conclusión de que por un lado reconocemos a Guaidó y por otro lado estamos hablando por debajo de la mesa y utilizando de alguna manera al gobernador para hacer una cosa que no debería ser tapada, debería ser abierta, digan las cosas como son y punto. Doctor Alberto, yo quisiera, pues sin lugar a dudas estamos en una encrucijada diplomática totalmente irregular, informal y pues que nos genera muchas dudas. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, ¿será que esto es, digamos, una transición suave, moderada, medio escondida del presidente o el gobierno de Iván Duque para cambiar la estrategia diplomática con respecto a Venezuela? Es decir, estamos comenzando una nueva etapa con respecto a nuestra relación que estaba totalmente cortante, como usted ya nos explicó, con el dictador Nicolás Maduro, y al parecer creo que a mí me da la sensación de que el gobierno está intentando buscar otro rumbo, aprovechando también que vienen elecciones y viene Navidad y ahorita hay unos eventos, incluyendo el fútbol, que ayudan a esconder pues toda esta situación en la frontera, que también es grave en otro lado, y ojalá podamos hablar en otra ocasión sobre la situación en Ecuador, pero pues esto está pasando desapercibido, a mí me preocupa mucho. ¿Estamos cediendo otra vez el brazo? Pero mire, yo le diría a usted una cosa, es muy, digamos, el análisis que usted hace es válido en el sentido de que la realidad con la cual nosotros nos encontramos es que pues, nuestra frontera más importante que tenemos nosotros es con un país, Venezuela, y obviamente el fracaso de Guaidó ha sido total, que fue el que nosotros escogimos y reconocimos como presidente legítimo de Venezuela. Obviamente pues se cerraron los canales totalmente para hablar quienes detentan el poder. Pero yo le diría a usted una cosa, si de eso se trata no deberían haberlo hecho de la forma como se ha hecho. Es más, el presidente de Colombia también en forma airada ha salido recientemente a decir que eso no es así y sigue hablando del dictador Maduro y sigue hablando de todo este tipo de cosas, pero pensar uno que de pronto están tratando de cambiar de posición jugando por debajo de cuerda el que abran la frontera para que no sé, no lo veo como algo que sea realmente conducente a un cambio de actitud que debería darse en otros temas que fueran más efectivos, porque yo sí creo que el que abran la frontera para el tráfico, sobre todo para el tráfico de mercancías y de bienes, eso a la hora de la verdad no se va a producir, porque el problema es que ¿quién va a exportar? Así está abierta la frontera, ¿quién va a vender en Venezuela algo si ya ni siquiera el mismo gobierno venezolano tiene capacidad de pago? Ya no son los privados venezolanos, sino el mismo gobierno venezolano tiene capacidad de pago para comprar bienes. Yo de exportador colombiano le digo que no pensaría en cualquier otro mercado menos en comprometerme a venderle algo a Venezuela que sé que no me van a pagar. Pues realmente impactante el análisis que usted hace cuando dice que todo esto se resume en una gran farsa de lado y lado, porque en Colombia el gobierno se lava las manos y dice, no tenemos nada que ver con Venezuela, con ese régimen oprobioso de Nicolás Maduro, no tenemos nada que ver,
no sabemos de qué están hablando. Pero del otro lado dicen, no, si ya hablamos con el gobierno de Colombia y entonces vamos a hacer la apertura. Pero además la apertura en una frontera de más de 2.000 kilómetros, que es terriblemente porosa, que muchos han dicho, pues que pase o no pase por encima del puente casi que da igual, a excepción claramente de la carga grande, de la carga pesada, que sí requiere el puente, pero de resto prácticamente todo ocurre a través de las trochas, donde hay unas mafias enquistadas que le cobran a los ciudadanos por pasar de uno y al otro lado. Ahora bien, esto será víspera de esa posibilidad de tránsito entre ambos países. ¿No será entonces víspera de lo que serán las elecciones de noviembre en Venezuela? ¿Será esta una jugada del narcodictador? Lo que yo decía, desde el punto de vista de Venezuela, para mí lo que hay es dos cosas. Lo más importante de todo, un claro interés electoral. Además, el señor Freddy Bernal, que está actuando en nombre propio, porque es candidato a la gobernación, de poder mejorar o aliviar un poco las presiones y dar la imagen en su zona, en la zona del Táchira, de que se abrió la frontera. Es que la frontera del Táchira para el Táchira es muy, muy importante, como lo ha sido para Santander y para el norte de Santander, especialmente la Guajira, el tener abierta la frontera con Venezuela históricamente, es una frontera, la frontera más importante que tiene el país. Entonces, eso con seguridad busca un efecto de tipo electoral, con un elemento, y usted lo comentaba, es que todo el control de eso y los bienes se siguen moviendo, y las personas se siguen moviendo, y la coca sigue pasando, y los guerrilleros siguen pasando, y siguen volviendo a entrar al país. Todo eso está controlado, y todo eso está controlado del otro lado, y todo eso significa unos réditos económicos y políticos que no los van a perder. El día que abran la frontera y puedan pasar ya entonces camiones que todo el mundo vea, eso también va a estar controlado, y solo van a pasar los camiones que el régimen venezolano permita, porque ellos, como yo decía, pues no van a cerrar la tienda está abierta, la tienda no la van a cerrar. Entonces, muy posiblemente buscan todo ese efecto, más que todo, de carácter electoral, es mi opinión, para poderlo presentar. Y de alguna manera nosotros hemos entrado en ese juego en una forma que, es decir, a quien vemos es al gobernador, que no debería estar ahí, pero por lo menos es la única autoridad que uno ha visto que está ahí metida en eso, pero no debería estar ahí, no porque no debería participar, debe participar porque es el gobernador de la zona limítrofe, de la zona colombiana, de la zona de frontera, pero no tiene la capacidad para poder decidir o no decidir. Y de otro lado, los venezolanos expresamente están diciendo de que se están reuniendo con funcionarios colombianos, de que las reuniones no caminan, de que si no se abre es porque Colombia no quiere, y que además la iniciativa de apertura vino del lado de Colombia por cualquier razón de la Constitución del 21, la que sea, lo cual podría ser creíble, pero también es una cosa totalmente opaca, oculta, sobre la cual no hay ninguna reacción. Cuando dice ahorita el señor Maduro de que no se van a abrir porque la culpa es de Colombia, nosotros decimos, pero ¿la culpa de qué? ¿En qué hemos nosotros venido participando que no sabemos, para que usted diga que las reuniones técnicas? ¿Cuáles son las reuniones técnicas? ¿Quiénes a nombre del gobierno colombiano se están reuniendo con los funcionarios venezolanos? Eso puede ser mentira de los venezolanos, pero en ningún momento hemos salido a desmentirlo y a decir que no es así. Nos hemos callado, hemos seguido adelante, entonces todo se ha ido otra vez al lenguaje general de que es una dictadura, de que nosotros no hablamos, etcétera, etcétera, pero el problema no es el problema general, el problema es el problema concreto de la zona y del área, y se están generando unas expectativas, y todo el mundo pendiente de lo que pase, cuando posiblemente lo que estamos es pendientes de que, como digo yo, de que es una farsa, que hay unos intereses y un silencio del otro lado que nos llevan a la situación en que hoy estamos, de que hoy estamos prácticamente en cero, cuando se ha debido abrir, ha habido amagos de apertura, si no estoy mal, 2 o 3 veces antes, y por alguna razón se han frenado, y la última razón es porque el gobierno, las autoridades colombianas, en los comités técnicos que hay, o en las reuniones técnicas, no ha hecho su parte, o lo ha hecho en forma lenta, o en fin, lo que sea. Entonces dice uno, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Al final de cuentas yo perdí la imagen de lo que realmente estaba sucediendo. De un lado se afirman y se hacen cosas, y del otro lado hay un silencio sobre esas mismas cosas. Eso no conduce a nada. Pues doctor Alberto Schlesinger, le agradecemos mucho el tiempo en la hora de la verdad, poniendo el ojo en donde corresponde, y es precisamente eso. Esto que venía haciendo, era algo que estaba permitido, no estaba permitido, pero en últimas todos, por un lado el silencio y por el otro lado la presión de Venezuela, hacen un juego importante y pues nos cuestionan sobre las relaciones internacionales de Colombia. Nos cuestionan, claro,
Claro, esperábamos a la vicecanciller, a la canciller, perdón, y vicepresidente de la República, pues combativa hablando de alguna cosa. Recordemos que recientemente Venezuela invadió espacio aéreo con un aparato de dron con el que hicieron unos sobrevuelos en la frontera. Y bueno, pues no hay mucho más para decir, más allá de que ahora pareciera que como los mejores amigos se reabre la frontera, quitan los contenedores y algunos dicen, no fue el régimen de Nicolás Maduro, pero es que la que habló del régimen fue nada más y nada menos que la vicepresidente. Claro, hay una cosa diferente, yo diría al final, si me permite, además, es decir, lo que decía Claro. Nicolás está perfectamente puesto en su sitio. Empieza a generar unas suspicacias, uno tratando de darle como sentido a lo que está pasando, pues obviamente se imagina cosas que podrían ser válidas. Y la primera que uno dice, bueno, entonces hay un cambio de actitud frente al régimen de Maduro por parte del gobierno colombiano, ¿no será esta la primera aproximación? Esa es una suspicacia y una señal supremamente seria, porque Colombia ha sido un opositor, ha sido el líder del Grupo de Lima, Colombia ha sido el gran opositor al régimen de Maduro. Entonces, si estamos dando señales con ese tema específico de la frontera y de los camiones y tal, estamos dando señales de que más bien se trata es de que estamos cambiando de actitud frente al régimen de Maduro. Entonces dice uno, bueno, entonces ¿a qué es lo que estamos jugando? Esa suspicacia tiene unas implicaciones muy grandes en los demás países que se han opuesto abiertamente al régimen de Maduro y que ven que un país como Colombia de pronto podría estar dando señales de que la cosa es por otro lado. El Grupo de Lima debe estar preguntándose qué está pasando en Colombia. Pero obvio. Claro, que son los países que se conformaron precisamente en Lima para hacerle frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Doctor Claro. Alberto Schlesinger, muchísimas gracias por su tiempo. Con el mayor gusto. Saludos. Un buen día, muchas gracias. Estábamos con el doctor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, analizando este tema de la reapertura o de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.